Cuando lo aceptaron a mi hermano en Stanford, no supimos que iba a cambiar la trayectoria de mi familia. Solamente sabíamos que mi hermano mayor se iba a ir a California y ya no nos iba a molestar. Entonces decidí después de ese año tomar solamente clases que me llamaban la atención. Y esto fue clases de sociología y de economía. Ya. Realmente clases que me apoyaron en dar sentido lo que yo había pasado por Ujú. desde niñez y las oportunidades o los desafíos que los inmigrantes pasan. Esto eran los temas de estas clases. Entonces me llamó mucho la atención me recibí de socióloga después de los 4 años. Mi papá fue trabajador, labor de construcción por más de 30 años. Wow. Entonces, él llegó a la cita inmediatamente después del trabajo, todo sucio con cemento, porque él ponía el Claro. cemento. Y pues hablaba un poquito inglés, no mucho. Yo le traducía lo que estaba diciendo la maestra y yo me acuerdo distintamente que él le dijo a mi maestra que él quería que yo saque buenas calificaciones y que me dedique a la escuela porque es más fácil empujar un lápiz que una pala. Definitivamente, entonces yo siempre le digo a las personas que cuando puedan que digan ciertas palabras cariñosas, afirmadoras para alguien más, porque puede cambiar su trayectoria, ¿verdad? En la escuela, definitivamente haciendo un doctorado, solamente lo que escuchabas era crítica, cosas críticas de lo que estabas estudiando o escribiendo, pero es súper importante también ver lo positivo en las personas y en el trabajo que están haciendo y realmente eso es lo que hizo ese mentor para mí. Muy, muy buenas tardes, días, noches a todos y todas las que nos siguen en Desde la Cima, un podcast dedicado a elevar las voces de todos los hispanos e hispanas en el mundo que están haciendo cosas maravillosas, que están cambiando la manera de ser hispano en el planeta y que están elevando nuestra voz. Y en esa medida, hoy tengo una invitada súper especial que se llama Marlene Orozco. Marlene, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Rocío, el placer es mío. Ay, qué maravilla. Marlene, cuéntanos de ti, quién eres y qué haces en este momento. Sí, bueno, pues mi nombre es Marlene Orozco y al momento yo soy la directora asociada de una organización que hace investigaciones sobre los emprendedores latinos. La organización se llama SLAI, Stanford Latino Entrepreneurship Initiative. Y realmente hay tres partes de programación. La primera parte es de las investigaciones, en la cual yo soy la directora de esa parte. Hay otra parte de educación. Y al momento hay más de casi 900 alumnos de este programa, son emprendedores latinos de todo el país, de los Estados Unidos y Puerto Rico, que tienen ingresos anuales de más de $1 millón, o si es una empresa nueva, eh, han solicitado y recibido más de $500,000. Entonces, esto es realmente la tasa 3% de todas las empresas de los Estados Unidos, pero se están apoyando uno al otro para transformar las comunidades latinas en las cuales ellos tienen sus negocios. Entonces, juntos, estos 900 emprendedores generan más de $5 billones dólares anuales para nuestro país. Entonces, ellos toman parte de nuestras encuestas también. Y el año pasado hicimos una encuesta de 15,000 emprendedores, no nomás latinos, pero también tuvimos una comparación con los emprendedores que no son latinos, que son blancos, para tener tasas de comparación. Entonces, en estas investigaciones hemos tenido el pulso en lo que está pasando con el impacto de COVID-19, pero realmente estamos haciendo estas investigaciones desde el 2015. Entonces, sabemos muchos datos sobre las oportunidades y también los desafíos que los emprendedores latinos hoy tienen en los Estados Unidos. Wow, impresionante. Cuando tú dices esos números me genera mucha esperanza,
porque yo sé y de todo el trabajo que he venido haciendo, que estamos haciendo, que no somos simplemente consumidores, como nos hacen ver en Forbes, en todas las revistas de que bueno, somos un grupo que está consumiendo y compramos casas y compramos carros y compramos celulares, o sea, estamos invirtiendo, sino que también estamos generando empleo, sino que también somos emprendedores y que estamos llegando a generar 5 billones de dólares para este país, porque además hay otro estigma y es nosotros venimos a vivir del gobierno y venimos a que nos mantengan y venimos a quitarle el trabajo a los otros, a quitarle el trabajo a la gente blanca. Y ese estigma hispano, cuando tú hablas de 5 billones, ¡puf! Ya estamos hablando, porque los números no mienten. O sea, una cosa son las emociones de nosotros los hispanos que somos tan emocionales, pero otra cosa es hablar de números. Entonces, gracias por darnos estas cifras y gracias por hacer todas estas encuestas, porque sin personas como tú no sabríamos esto, seguiríamos moviéndonos desde lo que creemos y es estos hispanos que se vienen indocumentados a quitarnos el trabajo y a quitarnos el pan de la mesa, cuando realmente hacemos es lo contrario, poner el pan en la mesa de muchos americanos en el país. ¿Cómo llegas allí? ¿Quién es Marlene Orozco y qué hace que estés en este lugar siendo la que genera encuestas para 15,000 empresarios? ¿Cómo llegas allí, Marlene? Porque me parece muy inspirador también. Muchas gracias. No, sí. Bueno, pues mi entrenamiento es en investigaciones. Yo he recibido un doctorado de sociología de la Universidad de Stanford y básicamente eso fue el final de mi trayectoria de recibir educación, ¿verdad? Pero primero todo empieza en casa con mis papás, que son inmigrantes de un pueblito pequeñito de Jalisco, México, y los dos no sobresalieron más que la primaria en México, que viene siendo como el sexto grado. Entonces, ellos vinieron con las esperanzas, como muchos inmigrantes a este país, para sobresalir, para darle a sus hijos oportunidades de educación. Yo me pongo a pensar hoy en día qué tan lejos hubiera llegado mis papás si tuvieran esa oportunidad, porque realmente son unas personas súper inteligentes, savvy, saben hacer mucho con poquito. Entonces, llegamos a este país y yo nací en Chicago y somos 4 hermanos. Ah, Entonces, mi hermano mayor fue el primero que sobresalió nuestro pueblito, pues, de bajos recursos en Chicago, en un pueblito que se llama Cicero. Y allí él tenía alguien en la secundaria que le apoyó a hacer sus aplicaciones para la universidad. Él le gustaba mucho el deporte, el básquetbol. eh, Nos gustaba mucho los Chicago Bulls y le dijo este director de counselor de la secundaria que aplique a una universidad, a las universidades donde tienen equipos buenos de básquetbol, porque esos ya. son los que van a llegar al NBA, a los profesionales. Ah, Entonces, él aplicó a muchas escuelas en el estado de Illinois, pero también otras que tenían buenos equipos de básquetbol y una que se llamaba Stanford. Nunca habíamos escuchado de esta universidad, pero tenían en ese entonces un equipo muy bueno de básquetbol. Y cuando lo aceptaron a mi hermano en Stanford, no supimos que iba a cambiar la trayectoria de mi familia. Solamente sabíamos que mi hermano mayor se iba a ir a California y ya no nos iba a molestar. se Entonces, deshicieron de él. no sé, ajá, hasta luego, hasta pronto. Pero cuando era mi turno para aplicar en las universidades, yo pensaba que eso es lo que uno hacía en las familias, ¿verdad? Y yo les estaba comunicando esto con los alumnos de mi secundaria, me dijeron, no, no te van a aceptar allí, tus calificaciones no son tan buenas. Y yo dije, pues eso es lo que hace mi familia, yo lo voy a hacer y lo hice sin saber, ¿verdad? Que tiene realmente una tasa de aceptancia, de aceptancia muy baja. Pero me aceptaron y logré llegar a Stanford cuando salí para la universidad, porque te invitan a los que recién han admitido para que les tomen la decisión si quieren estar allí. Uno tiene que visualizarse allí, ¿verdad? Entonces te invitan, te compran el boleto para que salgas. Y yo me recuerdo caminar es una universidad muy, muy bonita. Es la segunda más grande de todo el mundo.
Wow, me pusiste la piel chinita, imagínate. Entonces hay una calle que se llama Palm Drive, donde hay muchas palmeras que no son originales del norte de California. Y cada palmera creo que cuesta como $50,000. Y es Wow. una calle llena de palmeras. Y muy bonito, al fin está la iglesia um, con un mural bonito. Y yo dije, wow, esto es para mí. Yo pensé cuando me subí al avión que iba a ir a visitar a la universidad, yo pensé que ese fin de semana iba a lograr ir a mi sueño, ir a Disneylandia, pero Disneylandia está muy, muy sur de donde está la Universidad de Stanford Ah, en la bahía, son como 6 horas en carro, entonces no logré llegar esa vez, pero realmente Stanford fue una Disneylandia para adultos, para ya. mí. Y entonces, de Stanford, pasé, bueno, pues no estuve súper preparada para lo académico en Stanford y el primer año, pues estar lejos de familia y aunque tenía yo allí mi hermano, él estaba haciendo una maestría, apoyándome, fue muy difícil. Yo, como muchos hijos de latinos, yo sabía solamente que uno llegaba a la universidad para ser doctor o abogada, entonces yo dije, pues voy a hacer lo que puedo para mis padres, porque ellos quieren tener una doctora. Entonces estaba tomando muchas clases de biología y muy, muy difíciles. Tenía que ir con el profesor después de las clases siempre para que me den apoyo y realmente no me gustaba la materia que estaba haciendo. Y para hacer esto para 4 años era muy espantoso en ese momento. Entonces decidí después de ese año tomar solamente clases que me llamaban la atención. Y esto fue clases de sociología y de economía. Ya. Realmente clases que me apoyaron en dar sentido lo que yo había pasado Ujú. desde niñez y las oportunidades o los desafíos que los inmigrantes pasan. Esto eran los temas de estas clases. Entonces me llamó mucho la atención me recibí de socióloga después de los 4 años. Después de eso, mis papás jamás habían escuchado la Universidad de Stanford, pero de su pueblito pequeñito de México sí habían escuchado de la Universidad de Harvard, porque Claro. los presidentes de México iban a Harvard, etcétera, ¿verdad? Entonces, para cumplirle ese sueño para mis papás, yo apliqué y hice una maestría en Harvard. Oh, Entonces, um, sí, era realmente tenía un mentor en la universidad y él quería que yo siguiera estudiando. Él fue la persona que me dijo, tú puedes ser una estudiante de postgraduada, graduate student, brillante. Yo confío en ti, yo creo en ti que puedes lograr mucho. Entonces, él me estaba sugiriendo de que haga un doctorado y un doctorado en los Estados Unidos, pues se demora por lo menos 5 años. Dije, wow, yo acabo de hacer 4 años de universidad para hacer otros 5, como que no. Entonces, hice esa maestría como para testear el agua, ¿verdad? Para ver si era algo para mí. Entonces esa maestría fue de un año. Aprendí mucho, era una maestría en educación, entonces, y póliza, y muchos de los alumnos eran ya maestros y estaban cambiando a ramos de liderazgo, pero el tema de muchas de mis clases era que si uno quiere impactar las pólizas en educación, tiene que ser maestro. Entonces, después de eso fui maestra para 3 años en San José y después de eso finalmente logré llegar a hacer un doctorado. Y en mis estudios fue que me conecté con esta organización en la cual yo soy la directora. ya, wow. Qué recorrido. Creo que hay cosas que mencionas muy importantes y que son claves como en el proceso que espero que todos los hispanos y las hispanas que nos estén oyendo tomen nota porque son muy importantes y es, fíjate, tus papás hasta sexto de primaria, por llamarlo de alguna manera, y ahí tengo una pregunta y es, ¿y de dónde nace siendo que no había un role model? ¿Por qué ir a la universidad? Es que usualmente uno lo que escucha es que los papás, cuando hay tan baja educación, ellos quieren que sus hijos trabajen, o sea, tenemos que trabajar porque hay que mantener a la familia y qué bueno que haya un ingreso adicional apenas termines el high school, la prepa. ¿Qué hubo distinto aquí? Para mí todo cambió, yo me recuerdo este momento muy fijo.
todo cambió para mí cuando yo en el tercer grado. Ajá. En ese entonces, mi mamá siempre llegaba a las juntas, a las reuniones con las maestras, a los Parent-Teacher Ya, Conferences, las conferencias. Siempre era la mamá, ¿verdad? Pero en ese día mi mamá estaba muy metida teníamos una taquería, un restaurante mexicano, y mi ya, mamá estaba arreglando algo en el restaurante, entonces mi papá fue trabajador, labor de construcción por más de 30 años. wow, Entonces, él llegó a la cita inmediatamente después del trabajo, todo sucio con cemento, porque él ponía el claro. cemento. Y, y pues hablaba poquito inglés, no mucho. Yo le traducía lo que estaba diciendo la maestra. Y yo me acuerdo distintamente que él le dijo a mi maestra que él quería que yo saque buenas calificaciones y que me dedique a la escuela porque es más fácil empujar un lápiz que una pala. Ese fue un momento de ruptura. O sea, te Ese cambió tu fue, historia. ese fue mi momento que yo dije, wow, mi papá acá se está quebrando la espalda, casi literalmente, con cemento abajo de las uñas. Y lo comparé, me recuerdo esa imagen de ver la Ya, maestra y mi papá todo sucio y reconociendo el trabajo que hacía la maestra y el trabajo que hacía mi papá. Y ese fue el momento que cambió todo para mí, que dije, wow, yo voy a hacer todo lo posible para cumplir lo que quiere mi papá, que tenga buenas calificaciones, porque sí, él me está diciendo que si le sigo adelante así, puedo ser alguien como la maestra y no claro, como él. claro. Um, que trabajaba muy duro y siempre lo Ujú. miraba súper cansado, ¿verdad? Entonces eso cambió la trayectoria para mí. Más aparte de eso, que tuve, muy afortunadamente, que tuve un hermano, pues, que fue el primero que fue a la universidad, ¿verdad? Yo me pongo a pensar que en ese entonces, si yo fuera sido la primera hija, yo me iba a ir a California a estudiar. Ya sé que mis papás tienen mucho orgullo y mucho deseo para la educación, pero quizás me hubieran digerido a hacer una universidad más cercana Claro, en Chicago y claro, no la oportunidad de Stanford. Entonces me pongo a pensar eso también, que fue mucho, tomó parte claro. de mi hermano, de que él fue el primero y les dejó saber que esto es algo positivo para la familia. Pero además posible, porque después de él, cuando tú ves que es posible, que era la segunda cosa que quería mencionar, es él sale y abre el camino, como que él limpia el camino, la trocha con el machete, pues, y abre el camino y tú dices, oh, aquí hay un camino, yo lo quiero seguir. Qué Así belleza, qué es. bonito. Así es. Y sin saber mucho de ese camino, ¿verdad? Porque yo pienso que a veces unas personas que saben mucho del camino, que va a haber mucho desafío por delante, a veces se ponen uno ese temor y no toman ese paso porque dicen, Claro, pues va a ser muy difícil, no lo voy a poder lograr. Yo no claro. supe nada del camino, yo Qué dije, yo lo voy bueno, a hacer. Después me di cuenta que sí es será súper difícil. difícil, pero ahí encuentras cómo salir adelante ya que estás Claro, allí, pero no me detuve claro. del camino. No había miedos, no tenías miedo a nada porque no sabías. Exacto, Qué exacto. bonito, entonces eso es. Y entonces allí mencionas una cosa que también es muy importante y es verte allí, caminar por ese lugar y decir, esto es para mí. O sea, tomar Así la es. decisión, de aquí soy, esto es para mí y emprender la caminata. Así es. La visualización, como le digo, es súper importante y también las historias, escuchar historias de las personas que son como nosotros, ¿verdad? Mirar a alguien que ha logrado eso, porque es difícil ser alguien que no ves. Exacto. Entonces, por eso la visualización es súper importante. Tuve la oportunidad de ir físicamente a ese lugar, ¿verdad? Porque si, si quizás hubiera tomado la decisión solamente en casa, más fácil decir, no, aquí voy a estar más cerquitas con mis papás, pero yo llegué allí, me enamoré de las palmeras De las y, palmeras. y logré ver que yo sí pude ser alguien que puede estar allí. Qué bonito. Y tomar la decisión y decir, esto es para mí y empezar ese camino. Y lo que tú mencionas
Y que por eso me parece tan importante este podcast de oír todas las historias exitosas de no hay barreras, es ve allá, visualízate, camínalo, enamórate de las palmeras y decide, esto es lo que yo quiero hacer para mí. Y aunque tengas que hacer ajustes, y ahí mencionas, yo quería una médica para mis papás, para darles gusto, y en el camino me encuentro que yo lo que realmente quería era sociología, que todas las clases que a mí me interesaban eran esas, pero darte la posibilidad de experimentarlo y de en el camino decidir y reorientar sin irte, porque hay mucha gente que dice, sí, esto es demasiado, no es para mí, yo me voy. No, exacto. A veces vamos a fallar, pero de los fallos aprendemos muchísimo, ¿verdad? Yo estaba fallando básicamente en las clases y aprendí que no estaba inspirada yo por el contenido de las clases. Entonces, en vez de decir pues voy a regresar a casa y no voy a acabar la universidad, me hice otro paso, otro camino. Entonces, es muy importante también saber que no todo es éxito en nuestras historias. Definitivamente hay fallos, pero hay mucho, mucho que aprender de esos fallos. Y fíjate, estás hablando del fallar como quizá también la señal de estás en el lugar que es, o sea, tranquila, solo que ajusta un poquito y hacerte fallar o fallar, porque estoy segura que no fue intencional, voy a fallar solo para demostrar que lo que quiero es otra cosa, sino de descubrir, es que hacer un tune-up, porque lo mío es por otro lado. Y poder escuchar como esas señales de los fallos, del ejercicio mismo de fallar, para encontrar tu propio camino. Me parece bellísimo en lo que nos estás contando, porque es muy fácil fallar y sentirse agotado y decir, sí, vio, esto era demasiado, yo no pertenecía. Definitivamente, la reflexión es muy importante en ese momento, ¿verdad? Porque el desafío es presente, pero es más grande lo que nos espera que en lo que estamos Pensando. experienciando es en ese momento, ¿verdad? Entonces, la reflexión de no tan solo el momento, pero de lo que sigue, de lo que es más grande, es súper importante también. De que hay más allá del túnel, es un momento intenso, es difícil, pero hay algo más allá y yo voy por ese algo más allá. ¿Sabes? Y me haces pensar que incluso a veces, no, como estás en el túnel, no lo puedes ver, pero no Sí, importa, es como sigue caminando con fe, me imagino en tu experiencia también. sigue caminando con fe, pero también con el apoyo de personas cercanas, ya que sean familiares o amigos o mentores. Yo no estaba caminando sola con los A ojos ciegas. cerrados, ¿verdad? Igual llegó a lo de nuevo de mi hermano, de que él ya había pasado por eso. Entonces Ujú. hablaba yo mucho con él, hablaba con los amigos que me hice, ¿verdad? Por todo el país y ellos me apoyaban y también encontré un mentor. Me Un parece mentor clave. que se llama Tomás Jiménez. Él es un profesor latino. Él llegó a la universidad y yo me acuerdo cuando él llegó, había muchos alumnos formados afuera de su oficina esperando hablar con él para que tomen sus clases o para que él sea su mentor, ¿verdad? Entonces yo era una de esas alumnas y era primera vez que tuve un maestro o maestra latina. Entonces, como le regreso es muy difícil ser alguien que no ves, ¿verdad? Pero yo lo vi a él y entonces él me dirigió mucho, él fue mi mentor, mi advisor para mi tesis que hice como undergraduate, mi honors thesis, y él fue el mentor que me dijo, puedes salir adelante con una, no tan solo maestría, pero con un doctorado, porque yo veo algo en ti y Ah, sin esas palabras, igual no creo que hubiera logrado yo hacer un doctorado. creo que, y cada rato me pones la piel chinita de emoción porque me acuerdas ahora de tu papá diciendo y hablando con la maestra, o sea, me imagino toda la escena diciéndole, es más fácil empujar un lápiz que, qué sé yo, una pala o este trabajo, escena uno, y luego este maestro diciéndote, hay algo más en ti, yo veo todo tu potencial, sigue, no pares, o sea, seguramente cómo te puedo ayudar. Y el papel tan importante de los mentores, como decías antes, de esas personas de historias exitosas que te muestran y que te dicen, es posible, pero además que te lo dirigen a ti diciendo, hay algo más, sigue, no te detengas. Y de lo importante que es saberse rodear de esa gente
te empuja, te lleva, ve lo que tú no alcanzas a ver en ti como en ese momento y que ni siquiera quizás sabes que está, o quizás sabes que está, pero que no sabes qué hacer con ello, como esta persona, Tomás Jiménez, que mencionas que fue capaz de verlo y decirte, bueno, aquí hay más, ¿qué hacemos? Definitivamente. Entonces, yo siempre les digo a las personas que cuando puedan, que digan ciertas palabras cariñosas, afirmadoras para alguien más, porque puede cambiar su trayectoria, ¿verdad? En la escuela, definitivamente haciendo un doctorado, solamente lo que escuchabas era crítica, cosas críticas de lo que estabas estudiando o escribiendo, pero es súper importante también ver lo positivo en las personas y en el trabajo que están haciendo, y realmente eso es lo que hizo ese mentor para mí. Wow. Y en ese proceso tan intenso que me imagino y tan largo también, ¿hubo algún momento en el que sentiste esto es demasiado, yo no puedo, yo me voy? ¿Y qué hiciste? Definitivamente, siempre, día y Sí, noche, día y noche. Eh, claro, es una experiencia muy intensa, pero son varios años de reflexión. ya. Y yo tenía la oportunidad anterior de comenzar mis estudios de doctorado. Yo trabajé formalmente como maestra por 3 años, entonces ya tuve yo esa experiencia de levantarme temprano, de ir al trabajo, estar allí ciertas horas, entonces yo tenía esa diligencia, ¿verdad? Pero para muchos que acaban la universidad y llegan inmediatamente para hacer un doctorado, no tienen tiempo de descanso o también de conformar y hacer sus propias schedules y mantenerse, ser básicamente como el mayordomo de tu día, porque cuando tú llegas a hacer un doctorado, tú no tienes ahí un maestro diciendo, este es el trabajo y la tienes que entregar este día. Tú misma te pones esas metas y es difícil, ¿verdad? Porque te las puedes hacer más grandes, más largas o no lo acabé esta semana, quizá la próxima y hay muchas distracciones, ¿verdad? Entonces, en mi experiencia, en el doctorado, cada año alguien salía del programa y desafortunadamente siempre era alguien latino, Claro, alguien asiático, alguien claro. moreno. Eh, Una y minoría, alguien de minoría. la minoría, Ah, los más exitosos eran los estudiantes en los cuales sus papás eran profesores. claro, Entonces, el camino era, sabían súper más que nosotros, claro. ¿verdad? Entonces ellos son los que se mantenían en el programa, pero yo, como le digo, los desafíos y de querer salirme siempre, siempre, pero yo supe que para mí esto sería un sueño, igual para mis papás. Iba a ser doctora, no doctora de medicina, pero otro tipo de Doctora. doctora. Exacto. Entonces, y más aparte de eso, estaba aprendiendo mucho, ¿verdad? Que el entrenamiento de ese ramo del doctorado es para ser profesores de universidades, pero hay muchas más oportunidades. Yo, como le digo, al momento estoy haciendo investigaciones en una universidad, pero también hablo con el público y hablo con emprendedores y estudiantes, más aparte de dar clases, ¿verdad? Entonces, esto es el tipo de trabajo que me encanta a mí y eso es lo que me ayudaba a seguir adelante, es tener un proyecto que ya realmente me llamaba la atención. En este proyecto pude cumplir diferentes partes de mi programa. Escribí un libro, escribí varios papeles que fueron publicados. Entonces estaba haciendo algo que me llamaba mucho la atención y igual me estaba ayudando a cumplir el doctorado. Wow, como que había un punto de llegada, una meta, un horizonte al que querías, tú, además nutrido por tus papás, de ellos querían una doctora van a tener, Lograron la doctora. lograron tener su doctora, pero además tú de nutrir esa meta y de caminar hacia allá, hacia esa meta todo el tiempo, dirigiéndote como con claridad, a pesar de las duras pues que pudieras estar viviendo. ¿Cuándo empiezas a hacer investigación ya en esta medida sobre los hispanos y sobre toda la economía? ¿Cuándo, cómo se define, cómo definiste ese campo? Porque sé que investigación en general estabas haciendo, pero ¿cómo defines, quiero trabajarlo sobre los hispanos y el emprendimiento?
Antes de encontrarme de nuevo en Stanford haciendo el doctorado, le digo que hice la maestría en educación y fui maestra. Entonces, cuando regresé, me encontré involucrada muy en el departamento en la escuela de educación, y estaba haciendo investigaciones con familias sobre las cuidadores de niños de 0 a 5 años que no están todavía en el preescolar. Estas son las abuelitas, las tías que se quedan en casa a cuidar a los niños, ¿verdad? Y les estábamos apoyando, mandándoles mensajes de texto los lunes, los miércoles y los viernes con tips de cómo apoyar a los niños, porque en comparación cuando llegan al kinder o al preescolar, los niños que estaban en el daycare con escuelas más estructuradas estaban aprendiendo quizás los colores, los números, etcétera. Entonces hay que practicar poquito también con los niños que no estaban formalmente en la escuela. Entonces estos tips, estaba trabajando yo mucho en eso. Y la población igual era con familias inmigrantes de bajos recursos. Entonces, mi ramo de investigación siempre ha sido con los inmigrantes, de saber cómo es que salen exitosos en este país. Y entonces salió la oportunidad de apoyar un proyecto en la escuela de negocios, igual con inmigrantes, pero un aspecto un poco más diferente, no en el ramo de educación, sino que en lo económico. Entonces me llamó mucho la atención de esto, porque yo me ponía a ver los profesores en las escuelas de negocios, no había latinos. Y en los ramos de educación había uno que otro, ¿verdad? Un poquito más de representación, pero cuando en el tema de negocios, casi nadie, y menos mujeres, menos una latina. Entonces yo dije, aquí hay una gran oportunidad para mí de igual hacer algo que me llama la atención, asegurarnos que el aspecto de nuestras vidas sea representada, tenga enfoque, cuando no muchos se están enfocando en esto. Entonces, así fue que me llamó la atención este proyecto, y comencé en el 2017 haciendo asistente a los profesores que estaban haciendo esta investigación, y ya después de eso me fue un poco más con la responsabilidad al nivel de que dirijo realmente anualmente la dirección de las investigaciones, las preguntas que se van a hacer, y más aparte de eso, asegurarnos de que la información llegue en las manos de los líderes en corporaciones, los líderes de los emprendedores latinos. Entonces, eso es gran parte de lo que yo hago ahora. Pero además, sabes, Marlene, estás haciendo historia. O sea, eso me parece bellísimo, porque primero por tener este gran privilegio de entrevistarte hoy, y segundo de conocer una mujer hispana, mexicana, de orígenes de un pueblito de México en la mitad de la nada, que viene a hacer historia y a liderar este tipo de investigaciones para latinos, pero además que logra llegar a Stanford, ir a hacer una maestría en Harvard. O sea, todo el camino en general me parece absolutamente histórico, me parece muy de heroína. Gracias, gracias. Y espero que en algún momento no sea yo la excepción, ¿verdad? Sino que sea algo más común, y que no Claro, nos sorprenda tanto claro. estas historias en un futuro. Pero, y fíjate que estás haciendo lo que tu hermano hizo para ti, y es abrir un camino para que haya muchas otras mujeres y muchos otros hispanos, pero sobre todo hispanas, que están ocupando este tipo de cargos de liderazgo y están, pero además haciendo cosas que les encanta, como tú, que esto te encanta, pero además estás haciendo historia y abriendo camino para muchos otros. Me parece, me siento con una enorme gratitud por abrir camino, por tomarte la tarea de abrir el camino. No, sí, gracias. Yo cuando hablo con los emprendedores, es muy importante que ellos sepan los datos también de la impresión económica que estamos haciendo en este país, porque como usted dijo al principio, no nomás somos consumidores, estamos produciendo también. Los latinos tienen una propensidad de empezar un negocio más grande que a los nativoamericanos. Entonces, si sabemos que hay esa inclinación
hay que desarrollarla, hay que saber los datos, el potencial y que todo eso sea parte de nuestra historia, ¿verdad? Cuando uno está solicitando fondos para sus negocios, hay que saber cuáles son esos datos y el impacto que va a tener su negocio. Claro. Y qué maravilla que existan programas como este que están apoyando a estos empresarios para que avancen al siguiente nivel. Cuéntanos un poquito del programa. Sí, el programa toma parte 2 veces al año. Son 7 semanas. Para el primer fin de semana, el kickoff, llegan a la Universidad de Stanford los 75 a como 80 emprendedores que fueron seleccionados y llegan y se conocen uno al otro. El motto del programa es do business with each other and get business for each other. Súper inmenso, importante de que se den oportunidades uno al otro. Y allí van creciendo, ¿verdad? Porque no son todos los empresarios que venden, tienen restaurantes, son abogados, tienen sus negocios de los taxes. I mean, son empresas muy representadas. Entonces llegan ese fin de semana, toman clases con profesores de la Universidad de Negocios de Stanford. Y es algo muy bonito estar en un cuarto con 75 a 80 otros emprendedores latinos en una universidad como Stanford, donde realmente los alumnos de esa escuela, hay uno que otro latino, como le digo, ¿verdad? Entonces, para ver esa visualización de 75 a 80 en el mismo cuarto es algo muy, muy, muy bonito. Más aparte que hay participantes de este programa que jamás lograron llegar a una universidad y hay otros que tienen doctorados o hay otros que fueron a la escuela de negocios, ¿verdad? Entonces, la representación es enorme. Y después de ese fin de semana se regresan a sus negocios porque tienen negocios en los cuales tienen que seguir llevando adelante y hacen el currículo, los estudios por línea por las 7 semanas. Tienen un mentor y también cada semana hay webinars. Hay una clase específicamente que está basado en las necesidades de ese grupo, ¿verdad? Entonces, si ese grupo tiene gran necesidad de saber más sobre financiación como de venture capital, de angel, entonces hay un tema, un enfoque específicamente para eso. Después de eso logran llegar a la universidad de nuevo, después de las 7 semanas, toman más clases con los profesores. Hay una sesión de capital matchmaking donde tomaron parte de hacer sus one pagers y ponerle los documentos que necesitan para solicitar financiación de los bancos o de los angel capital, de los venture capitals. Entonces toman parte de esa experiencia, realmente hablan frente de ellos y les cuentan sobre sus negocios. Después de eso es la ceremonia de certificación. Y igual es algo muy bonito porque tienen la oportunidad los empresarios de invitar a sus familias, de tomar parte de esto que viene siendo como una graduación. Entonces, es muy bonito ver, igual como le digo, los que jamás lograron llegar a la universidad, recibir un certificado de la Universidad de Stanford. Es algo muy bonito y una celebración. Claro, imagínate, claro, obviamente lo que tú decías, las personas que sus papás fueron a la universidad y que ellos ya se han graduado de la universidad de varios títulos, el impacto es distinto a un empresario que ha llegado a este nivel, pero que nunca ha recibido un título. O sea, yo me imagino la emoción y el impacto y de sus familias decir, estás graduando, pero además graduándote en algo que es útil, en el sentido de seguir creciendo tu empresa. Y estás graduándote de Stanford, pero además nos estás trayendo a graduarnos contigo de Stanford. Me imagino, debe ser bellísimo. Súper bellísimo y me recuerda cuando de mis propias graduaciones, lo que se viene siendo ya una tradición que les regalo a mis papás mi gorra, mi cap y mi gown, mi vestido y el diploma.
Entonces se sacan varias fotos ellos, porque no tan solo es algo que yo me recibí, sino que ellos Claro, también se claro. recibieron. Igual cuando tenemos esa celebración para los empresarios, es algo muy bonito de tenerlo con familia, y es algo que va a apoyar y avanzar no tan solo la persona o el negocio, pero las familias y la siguiente generación. Bonito, porque es cambiar la historia, es cambiar todo hacia atrás, todo lo que venía ocurriendo y es un nuevo comienzo y es marcar en otro país que es foráneo, al que llegamos a empezar de cero y es mostrar que todo es posible, que efectivamente es el país de las oportunidades cuando tú trabajas en ellas, cuando tú te abres camino y llegas a un gran milestone. Qué bonito esto. Marlene. Si tú tuvieras al frente a la niña que estaba frente a la niña de, qué sé yo, 5 años, que estaba viendo a su papá y a la maestra y a su papá todo sucio y a la maestra hablándole, hoy esta Marlene frente a esa niña, ¿qué le dirías? Wow. Yo le diría de que, ¿qué le diría? ¿Qué le diría? Que todo es posible y que vas a seguir adelante, am, y vas a lograr ser esa maestra que tu papá está mirando en comparación. Tú vas a ser esa maestra y realmente vas a cumplir el sueño no tan solo de tus papás, pero un sueño tuyo que ni sabes. am, y le diría de que no, de que vas a ser inspiradora no tan solo para tus papás, pero para tu niña también, que acaba de cumplir 3 años, y ella va a mirar de que tú lo hiciste, y ella también lo va a poder hacer. ¡Ay, qué bonito! ¿Te imaginas qué crees que que te respondería esa niña? Está mirando a Estás su papá y loca, a la estás maestra y loca. te oye. Que no sé qué diría. Ella es en el tercer grado que tenía, como unos siete, Por ocho ahí. años. Ujú. Ajá. En ese momento no iba a captar, ¿verdad? No Claro. iba a captar, pero me gusta esa visualización de tener a Marlene grande con Marlene chiquita, y más aparte de eso en la pantalla, la hija de Marlene, ¿verdad? En Qué la bello. pantalla para seguir las generaciones. Wow, wow, porque es un cambio de historia y es un cambio, lo que digo, es mover la aguja para todos los hispanos que venimos atrás, aquí, que venimos contigo, no es solamente generacional y no es solamente por tus papás, o sea, ese diploma lo recibimos todos con honores contigo cuando tú lo recibiste, entonces muchas gracias por ello. Este podcast se llama Desde la Cima y entendemos que hay muchas cimas. ¿Qué le dirías tú que lograste llegar a esta cima a toda la gente y especialmente a las niñas latinas que te están oyendo? Les diría que tengan esperanza. Vivimos en un mundo donde hay muchos desafíos, muchas cosas feas, pero eh, no hay que dejar que eso nos apague nuestra luz que tenemos adentro. Em, que seamos brillantes y realmente que sigas un camino donde puedas hacer lo que amas, lo que quieres. La sociedad tiene diferentes aspectos de qué es ser exitoso, de lograr a tener casa o lograr a tener mucho dinero, etcétera, pero realmente el éxito llega cuando uno está haciendo por vida lo que te gusta hacer. Ya. Entonces, que eso te guía, y lo demás llegará. Si tú estás y lo estás haciendo bien, lo demás llegará. Entonces, sigue el camino que te llama más la atención a ti. Pues ha sido una enorme bendición, un enorme regalo este tiempo contigo. Muchísimas gracias, Marlene. Muchísimas gracias a todos los que nos están allá oyendo. Si usted no le ha dado like, no se ha inscrito a este canal, tiene que suscribirse porque es el lugar, como nos decía Marlene, para oír todas estas historias exitosas, para saber qué es posible y especialmente con lo que ella nos dice, el éxito llega cuando eres capaz de seguir como tus sueños, lo que te encanta hacer, lo que te hace feliz. Muchas gracias, Marlene, por este tiempo con nosotros. Gracias, Rocío, a usted por esta plataforma, por sus contribuciones en avanzar estas historias, porque es muy necesario
igual ver lo que es posible y lo estás haciendo. Entonces, muchas gracias. Gracias.